Hola nuevamente a todos, vamos a continuar analizando la presentación sobre la fiscalidad del agua. En el pasado video analizamos hasta la diapositiva número 9, si no mal recuerdo. Vamos a continuar con la 10 y si se traslapa no hay tanto problema, sirva pues esto como un repaso. ¿De qué nos habla la diapositiva número 10? Nos habla de los tipos o categorías de derechos que están contemplados en la Ley de Aguas Nacionales vigente, que son tres. Número 1. El derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación. Es el caso, por ejemplo, de el uso y aprovechamiento de las aguas a través de concesión o incluso sin concesión. El hacerlo da lugar al pago de este derecho. Segundo, los derechos por beneficiarse de un servicio público, por ejemplo, la conexión al drenaje o al alcantarillado, aunque esto suele ser más de carácter local. Y número 3, los derechos porque la administración realice alguna actividad que refiera o que beneficie directamente al contribuyente. Como por ejemplo, cuando el contribuyente presenta a la autoridad una solicitud de concesión de aguas para que la estudie, la analice y en su caso la resuelva. Ahora, tengo que decir lo siguiente, la Ley de Aguas Nacionales contempla estos derechos, pero no los desarrolla. Y en ese sentido, lo que dice la ley no tiene valor jurídico, porque para que esto tenga el carácter de contribución necesita cumplir con los requisitos constitucionales que ya comentamos, ¿no? Los 6 elementos del tributo que tienen que estar claramente definidos en la ley. Tampoco está de más que no lo hagan, o sea, que aparezcan así, por un tema, digamos, de sistematización o de carácter pedagógico, pues está bien que la ley contemple esos tres derechos, pero podría no tenerlos y no pasaría nada porque la Ley Federal de Derechos sí los desarrolla adecuadamente, ¿no? Vamos pues ahora a la diapositiva número 11, que dice cuánto debemos pagar por los derechos. Bueno, la respuesta sería fácil, ¿no? Lo que diga la ley. La Ley Federal de Derechos, las leyes locales de derechos, establecerán en su momento cuánto se paga por cada categoría de contribución de las que hemos mencionado. Pero a lo que voy es lo siguiente. De acuerdo con la jurisprudencia, el monto del pago de los derechos debe calcularse en función de cuánto le cuesta a la administración realizar la actividad. Por ejemplo, cuánto le costaría a la administración que un analista especializado reciba la solicitud de concesión, la analice y proponga un proyecto de resolución para, en su caso, que sea adoptado. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta la hora hombre? ¿Cuánto cuesta la cantidad de papel o tinta que se gasta, la energía eléctrica, etcétera, el costo? Y digo esto porque en los últimos años han surgido una serie de derechos, sobre todo a nivel local, relacionados con el agua, que pretenden cobrar cantidades que para muchos son exorbitantes. Yo creo que eso no es correcto porque no refleja lo que dice la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia dice cuánto debes cobrar a la administración, el costo, debes cobrar el costo. No dice debes cobrar el costo de una ganancia, no, el costo, ¿no? Porque se trata de contribuciones para cubrir el gasto público que también se integra con lo que aportan los impuestos y otras contribuciones como las que hemos comentado, ¿no? Vamos pues a la diapositiva número 12. La Ley de Aguas Nacionales en el artículo 112 establece algunas reglas generales que en ese capítulo se llaman el sistema financiero, pero está incompleto. En realidad, igual que en el caso anterior, podría no estar, pero está bien que esté. Yo creo que en ambos casos, si revisamos la iniciativa de ley, está un poco más sistematizado. ¿Qué nos dice ese artículo 102? 1. La prestación de los servicios públicos administrativos por parte de la Comisión o de los organismos de cuenca y la explotación y aprovechamiento de aguas nacionales, incluyendo las del subsuelo, motivará el pago por parte del usuario de las cuotas que establezca la ley. Ya habíamos comentado, ¿no? Si estás aprovechando bienes del dominio público, amén de que requieres concesión, tendrás que pagar los derechos correspondientes. No hace falta que esté en el artículo 112, pero no está de más. Segundo, la explotación, uso, aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de descargas de aguas residuales. Motivará el pago de los derechos. Es lo mismo. Es la parte siguiente, ¿no? Una cosa es extraer el agua, tienes que pagar por ello. La otra cosa es desechar el agua ya servida, ya como producto de un proceso industrial o comercial y que también deberá pagar por esa descarga, ¿no? Es lo mismo.
está aquí de manera general, ya la ley de derechos lo va a desarrollar. Tercero, el pago de las contribuciones es independiente de que se cumpla con las leyes aplicables, particularmente la de GEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente y la Ley General de Salud. Es decir, el que pagues no quiere decir que te eximen de otras obligaciones de carácter administrativo, son complementarias, ¿no? Y por último, la obligación que mencionamos incluye a los bienes nacionales y servicios coordinados para la administración de los cobros de derechos. Por ejemplo, a veces no hablamos de aguas o de cuerpos de agua, sino de las zonas federales, ya sea marítima o ribereña, ¿no? También es aplicable la misma regla. Eso dice la diapositiva número 12. Vamos a la 13. Ahora sí, ¿qué dice la Ley Federal de Derechos? Eso sí es el derecho fiscal del agua, el derecho duro fiscal del agua, el que sí hay que atender, ¿no? Y aquí yo lo que hago es señalar que los derechos por servicios en materia de aguas y sus bienes inherentes están regulados en los artículos que van del 192 al 192G. Y esos derechos se causan porque el particular recibe un servicio público o se beneficia directamente de la autoridad del agua. Muy parecido a lo que hace la ley de aguas, ¿no? Habla también de esta categoría de derechos, pero aquí ya va más desarrollado, ¿no? No nomás es enunciativo. Lo dejo así por ahora. La Ley General de Derechos también tiene otra categoría de derechos. Los derechos por uso y aprovechamiento de bienes nacionales. Igual que la Ley de Aguas, ¿no? Coinciden, ¿no? Y los derechos por servicios públicos y los derechos que se pagan porque la autoridad realiza actividades que benefician al particular. Todo esto aquí en la Ley Federal de Derechos, pero como decía, ahora sí ya más desarrollado. Ahora, el que realmente nos importa aquí, por ahora, es el derecho del que habla el artículo 222 de la Ley Federal de Derechos. ¿Qué dice esta ley? Dice: están obligados al pago del derecho sobre el agua las personas físicas y morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales, bien sea de hecho o al amparo de títulos de asignación, concesión, autorización o permiso otorgados por el gobierno federal de acuerdo con la zona de disponibilidad de agua en que se efectúa esa extracción. ¿Qué tenemos aquí? Un hecho imponible bien definido. O sea, quien realice este hecho, o sea, quien extraiga aguas, ¿no?, nacionales, ya sea al amparo de una concesión o incluso sin concesión, está obligado al pago de este derecho. Y tenemos entonces el hecho imponible, tenemos el sujeto pasivo, ¿quién es? El que realiza esa explotación y aprovechamiento, ¿no? El sujeto activo no está aquí, pero está más adelante en otro artículo, así que no hay problema, ¿no? Tampoco tenemos aquí todavía la base ni la tasa, pero está más adelante, no hay problema. Por lo pronto el hecho imponible está bien definido entonces en el artículo 122 y simplemente dice: aquel que se aprovecha de aguas nacionales está obligado al pago de este derecho, ¿no? Ahora bien, nótese una cosa muy interesante. La ley dice al amparo de una concesión o sin concesión. O sea, la ley fiscal no le importa la legalidad administrativa de la extracción del agua, lo que le importa es que pague. ¿Me explico? Y también porque, como hemos comentado, existen muchas extracciones de agua que no cuentan con concesión por un tema de retroactividad. La ley que obliga a esto ex posterior, en el momento en que el pozo se perforó, ¿no? Pues eso dice la diapositiva número 14, 15, vamos a la número 16. Bueno, el complemento, ¿no? Ya teníamos el hecho imponible, el complemento es las tarifas, ¿no? Las tarifas y la base, ¿no? ¿Cómo se paga? Bueno, yo diría aquí, en este caso, las tarifas dependen del uso que se le dé al agua. Tenemos un uso de carácter general en el artículo 223. Tenemos un uso para agua potable en el 223b,1, y otro uso en generación de energía eléctrica en el artículo 223b,2 romano. Otro es el uso en la acuacultura, artículo 223b,3.
Otro es uso en balnearios y centros recreativos, ¿no? En el artículo 223b4, y el uso agropecuario en el artículo 223c. Como ven, hay varios usos y la tarifa depende del uso que se dé a las aguas nacionales, ¿no? Lo dejo ahí por lo pronto. Yo aquí diría, vamos pensando en identificar en la ley esos elementos que dijimos, los 6 elementos: hecho imponible, sujeto pasivo, sujeto activo, base, tasa, ¿no? Vamos pensando en eso como una actividad que vamos a hacer, ¿no? Hay un derecho más, que es el derecho por trasvase. No voy a entrar a ese, es muy específico, pero lo podemos discutir en la sesión que tengamos, ¿no? Ahora, la ley dice, hay que pagar este derecho, y se paga de acuerdo con esas tarifas que la ley marca. Pero hay excepciones al pago del derecho. El artículo 224 señala en qué casos no se paga este derecho. Por ejemplo, por la extracción de aguas derivadas nacionales que realicen personas físicas dedicadas a actividades agrícolas o pecuarias para satisfacer sus necesidades domésticas y de abrevadero sin desviar las aguas de su cauce natural. Es básico, ¿no? Tú vas con una cubeta, tomas agua para tus necesidades y para tu consumo personal. Lo que no puedes hacer es poner una manguera con un motor y jalar el agua, ¿no? O desviar el cauce para que llegue a tu casa, por ejemplo, ¿no? Y así el artículo 224 contiene varias excepciones que yo les pido que las lean y que las discutamos en nuestra sesión de Zoom el próximo jueves, para no ser tan tedioso esto de leer fracción por fracción, ¿no? Eso dice la diapositiva número 18. Vamos ahora a la diapositiva número 19. Obligación de pago, exenciones. No estoy exento, tengo que pagar. Pero puedo tener disminuciones. Artículo 224A. Los contribuyentes, los derechos a que se refiere el presente capítulo, al momento de presentar su declaración, podrán disminuir del pago del derecho las cantidades siguientes. Por ejemplo, 1. El costo comprobado del aparato de medición. Ya ven que seguramente vieron cuando hablamos de la concesión que el concesionario está obligado a comprar su aparato de medición, y si no, la Conagua lo instala como cargo, como crédito fiscal. Pero si lo compra el particular, podrá reducir o disminuir del monto a pagar en el momento que esto ocurra lo que costó el aparato de medición. Es, digamos, como un estímulo castigo, ¿no? Tú compras el aparato que te va a castigar porque es el que te va a decir cuánto tienes que pagar, ¿no? Y pues lo menos que puedas hacer la autoridad es decir, bueno, que lo disminuyo, ¿verdad? Los derechos que hayas causado en este caso, ¿no? ¿Cuándo se pagan los derechos? El artículo 226 nos dice esa parte. Dice: el contribuyente calculará el derecho sobre el agua trimestralmente y efectuará su pago a más tardar el último día de los meses de enero, abril, julio y octubre, mediante declaración trimestral definitiva que presentarán las oficinas autorizadas por el Servicio de la Administración Tributaria, ¿no? Entonces el pago es trimestral, es por declaración, la hace el particular, él hace su cálculo y presenta su pago, ¿no? ¿Qué dice la diapositiva número 21? La diapositiva número 21 nos habla del pago por promedio. ¿Qué es esto del pago por promedio? Cuando no se pueda medir el volumen que se haya usado en un periodo determinado, ya sea por cambio, descompostura, alteración, desajuste del aparato de medición, se pagará un promedio que haya tenido el particular de uso en los últimos meses. Dice aquí, por ejemplo, el derecho sobre agua se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos extraídos en promedio durante los 4 últimos trimestres. Ese es el pago por promedio. Si no puedes medir, entonces te aplico el pago por promedio, ¿no? Eso sería. Hay otro supuesto ahí. Les pido que lo lean todo esto. Quiero ser muy gráfico y que ustedes lo lean y lo discutamos. Luego tenemos: el pago se puede presumir. El monto del pago se puede presumir. En principio, tienes tu aparato de medición, lo calculas, lo declaras y pagas. Pero se descompone, entonces te pagas por promedio. Te piden pago por promedio. Pero si no tienes aparato de medición y ya has estado así por años, lo que procedería es pagar el monto por presunción. Dice aquí: la autoridad podrá proceder a determinar presuntivamente el volumen de agua en los siguientes casos: cuando no se tenga aparato de medición. Y hay otros casos más, pero les pido que los lean y los discutamos. ¿Qué pasaría aquí? Yo voy a presumir que lo que tengo que pagar es lo que dice mi concesión. ¿Cuántos metros cúbicos medimos? Entonces, eso seguramente es lo que consumí, o lo que usé, y tendré que pagar en esa medida, ¿eh?
Eso es bueno, hasta la diapositiva número 21 de nivel, checando, bajo por promedio, presunción del monto, vamos. Bien. Otro dato muy importante, la Comisión Nacional del Agua es un organismo fiscal autónomo. ¿Por qué? Porque como dice el artículo 230A, que remite al 192C, les pido que lo chequen, la Comisión Nacional del Agua está facultada para ejercer las facultades en materia de cobro, determinación, cobro de las contribuciones que establecen la ley. Es decir, las contribuciones de estos derechos no se pagan al SAT, se pagan a la Comisión Nacional del Agua a través del mecanismo que ya conocen que se llama Declaragua. Esto hace a la Conagua muy poderosa, tiene presupuesto propio, ¿no? A veces tiene más poder que la Secretaría de Medio Ambiente, que es la cual depende, ¿no? Esa es la importancia de que sea un mecanismo instalado. Y con esto hemos recorrido más o menos la estructura general de lo que llamo la fiscalidad del agua. Déjenme en un tercer video que hablemos un poco más acerca de las tarifas, pero con esto nos quedamos y con esto vamos a nuestra discusión del próximo jueves vía Zoom. Muchas gracias a todos. Hasta luego.